Cordial saludo, estimado tutor. Por medio del presente video voy a dar inicio a la actividad fase 4. Me presento, mi nombre es César David Hernández Barrera, estudiante de Ciencias Políticas. Bueno, a partir de esto voy a iniciar a dar una reflexión acerca de la problemática que azota la calidad de la democracia, el sistema presidencialista en Colombia y pues el sistema presidencialista comparado en América Latina, el sistema político y la calidad de la democracia comparada con el resto de América Latina. Bueno, para empezar, quiero disponer como acerca de qué ha sido la calidad de la democracia en el país. Básicamente podemos, empezar con reconocer, la transformación que ha tenido la calidad, la calidad de la democracia, porque pues igual ha sido un proceso que pues básicamente ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos, dificultades, procesos, porque históricamente hemos visto que hay obstáculos muy notables que están atrapando a la democracia, a los procesos electorales. Podemos denotar procesos en donde se ve la corrupción, el clientelismo, la compra de votos, la debilidad de las instituciones, la falta de confianza de la gente en esas instituciones, básicamente al momento de aplicar la justicia en algunos procesos, cuando hay que dar condenas, cuando hay que dar medidas de aseguramiento. Vemos que pues, lastimosamente la fiscalía, a pesar de que es una ente de justicia, no está en capacidad, porque pues básicamente no tiene el personal idóneo. Entonces todo eso hace que la credibilidad en estas instituciones y en la democracia empiece a ponerse en duda y se pierda la confianza, básicamente, porque hay los argumentos para llegar a perder la confianza en la democracia. Vemos que la polarización, un factor muy determinante a la hora de tomar decisiones políticas, la seguridad, otro tema importantísimo, el tema de la educación, el tema de la gestión pública. Vemos que pues, básicamente es el primordial factor, el principal factor que marca cómo calificar la democracia, el que le da el estatus a la calidad de la democracia. Vemos que básicamente es el principal factor que demuestra cómo es la democracia en nuestro país. Vemos que la participación política también es otro factor indispensable a la hora de analizar la calidad de la democracia, en términos más que todo sociales, cuando vemos que las personas empiezan a comparar las acciones de estos políticos, de estos funcionarios. Vemos que muchos de estos están envueltos en escándalos públicos, o no cumplen con los requisitos, muchos de estos no cumplen con los requisitos mínimos para ocupar puestos. Entonces todo esto hace que la democracia pues básicamente siga perdiendo credibilidad o confianza. Bueno, quiero ahora tocar el tema del sistema presidencialista en Colombia y en América Latina. Algo muy notable, es la figura del presidente en Colombia. Un sistema político como el nuestro, con un presidente en la cabeza, con el mandatario, con el jefe de Estado, que básicamente, es el que en muchas ocasiones cae la responsabilidad política. Sé que hay ministros, sabemos que hay ministros en cargos importantes, carteras, todas las carteras tienen su ministro, pero básicamente la política o las consecuencias más que todo públicas van a caer frente siempre al presidente, siempre van a caer, son políticas impulsadas por el presidente de la República. Entonces esta figura ha mantenido un estatus al presidente y una visualización de él, una visión social de que el presidente es el jefe principal, es el jefe. Partimos de que es el jefe y fuera de eso es el responsable y el que está al frente de cada política, sea impulsada por un ministro, por una ministra, por un viceministro, por un funcionario de cualquier entidad del Estado. Básicamente tiene que venir por lo general, o se tiene la idea que siempre vienen por iniciativa del presidente de la República. Todo esto le da un protagonismo al presidente,
que pues básicamente pues dentro de América Latina la democracia colombiana queda como una de las más fuertes, una de las más visibles en estos temas, básicamente también por la historia que representa de que Colombia es una de las democracias más sanas, una de las democracias menos interrumpidas, una de las democracias que a pesar de las diferencias, digamos, ha podido terminar, una de las democracias que a pesar de las diferencias en los cargos públicos, digamos, se ha mantenido, digamos, el respeto por la terminación, el respeto de los poderes, algo que debo saltar el día de la independencia, 20 de julio del 2023, algo histórico que pasa a las páginas de la historia, valga la redundancia, de este país, es ver el respeto que se prestó allí desde la oposición al presidente y desde el presidente a la oposición. Desde que se había creado el estatuto de la oposición, cuando el presidente va al Congreso, especialmente cuando se renueva un año legislativo, por lo general siempre hay jugaditas políticas para, digamos, pues bueno, el presidente no escucha a la oposición. Segundo, para, digamos, dilatar las transmisiones, los derechos televisivos, todo esto, digamos, a pesar de que son de oposición, este gobierno por lo menos se ha dignado a tramar a la oposición o a la población, por lo menos dedicándole tiempo a escucharla. Es algo que se debe aportar. Y más con respeto, hubo de ambas partes un respeto, hubo unas intervenciones muy importantes, entonces todo esto, digamos, fortalece la democracia, la política, entonces son cosas que en la actualidad, digamos, empiezan a darle un cambio al sistema político y a la calidad de la democracia. Por otro lado, también podemos reconocer, digamos, algunos escándalos que se han venido sacando a la luz pública, algo que es muy importante y que pues es de, digamos, de mencionar a la hora de que el mismo presidente de la República por lo menos ha salido a poner cara y pues digamos, han volado cabezas al momento, digamos, de los escándalos, cosa que no, digamos, no pasaba anteriormente. Se trataba de ocultar, no había, digamos, tanta investigación por parte de medios de comunicación, de las entidades públicas. Entonces todo esto, digamos, ayuda a que, digamos, se cree la imaginación dentro de la sociedad de que sí hay una democracia participativa, de que sí hay unas instituciones que quieren trabajar y lo están haciendo. Entonces todo eso, digamos, ayuda a que se cree un entorno de confianza. Otro aspecto que quiero tener en cuenta, si medimos, digamos, aspectos de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo informal, bueno, Colombia ha venido, digamos, avanzando en algunas, digamos, políticas para crear empleos públicos, pero pues tenemos que tener en cuenta que venimos de una pandemia, ¿no? Venimos de un cambio de gobierno y de una política tradicional, ¿no? Que pues básicamente tenía como una tendencia siempre a mantener todo por el mismo ritmo. Entonces vemos que ahorita con un nuevo gobierno pues han venido, digamos, surgiendo nuevos cambios que pues básicamente van a tener, digamos, todo cambio va a tener su, su recibimiento, digamos, en el término de favorabilidad y pues no favorabilidad. ¿Qué quiero, digamos, a qué quiero llegar en este término? Que lo que pasa más que es, si es una política aceptada, digamos, cuando se busca, digamos, crear un bienestar social, digamos, en este caso, como se busca crear un bienestar social, también se busca crear una necesidad y una demanda en términos de que, por lo general, una política de medida o reforma va a tener una incidencia y va a tener unas consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos acostumbrados a tener una política favorable, digamos, a un sector y ya se le empieza a quitar, digamos, esos beneficios, pues básicamente no va a gustar. Esto es lo que ha venido pasando últimamente. Con respecto a América Latina, digamos, podemos ver países con una política tendenciosa a, digamos, a extremismo. Podemos ver en El Salvador, en Venezuela, en Cuba. Entonces todo esto, digamos, hace que la política nacional y cuando se pertenece a esas ideologías o se cree que se hace parte del progresismo, cuando vemos que el progresismo en América Latina es siempre la izquierda y en el mundo, entonces vemos que un gobierno cuando, digamos, se identifica como izquierda, entonces ya va a volver el país o ese país va a quedar como el otro país de izquierda, cuando básicamente creo que es una política que ha venido engañando a muchas personas porque básicamente no está demostrado de que todos los países de izquierda estén mal o todos los países de derecha estén bien. Entonces todo esto en términos sociales hay que, digamos, tratar de interpretarlos
a medida de que cada gobierno haga su trabajo, independiente de la izquierda, digamos, radical que sea, ya que, o derecha radical que sea, ya que cada país es diferente en todos los temas. Eh, a pesar de que tengan ideas muy parecidas, gobiernos o copias de gobiernos muy, o ideologías muy seguidas, muy alineadas, pues no van a demostrar de que es lo mismo, está demostrado. Básicamente, otro aspecto que quiero mencionar en el tema de la seguridad que me falta es el tema de la guerra que, digamos, nos han vendido. Un sistema en donde las personas, digamos, estamos viviendo en una democracia, en una sociedad en donde digamos, el condenar, el estar, digamos, pidiendo mejores condiciones en salud, en educación y en seguridad, es normal, porque, digamos, siempre vamos a querer estar bien. La seguridad social que ahorita vive el país, la seguridad democrática que, digamos, se puede aplicar, no es simplemente el hecho de decirle a la autoridad actúe, digamos, asesinando, actúe deteniendo, cuando realmente eso tiene un procedimiento, tiene un proceso. Vemos que el país históricamente ha vivido... y América Latina ha vivido un manto, digamos, oscuro, en Colombia especialmente, podemos decir, el tema de los falsos positivos, el tema de los grupos al margen de la ley. Todo esto, digamos, de los carteles, ha generado una inseguridad total. ¿En qué sentido? Que el Estado, digamos, ha perdido el control, ha perdido como la batuta del poder en seguridad, debido a que se ha permitido, digamos, se ha garantizado en términos algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la revolución, el derecho a conformar la defensa. Todo esto, digamos, ha generado, lo único que ha generado es pérdida en vías, pérdida en desarrollo y una polarización aún más notable, porque hay unos grupos que, pues, digamos, al momento de estar en las zonas, van a tomar estas medidas para, digamos, mantener y expandir su ideología. Vemos que muchos campesinos, líderes sociales, no es de ahorita, lleva muchos años, las cifras año tras año lastimosamente van creciendo, que por el simplemente hecho de defender hasta incluso derechos colectivos, no solo individuales, estas personas son asesinadas, violentadas. Pues vemos que los métodos que utilizan estos grupos son muy represorios, resultan en desplazamientos, asilo, reclutamiento, extorsión, todo este tema. Entonces podemos ver que América Latina en sí son, digamos, un conjunto de políticas que no solamente afectan el derecho a la vida, sino afectan el derecho al desarrollo social mediante la política, que, digamos, ha sido muy inestable, principalmente por la polarización y por los factores que nombré inicialmente, por la corrupción, por la violencia política y por todos estos factores que realmente siguen y que, pues, en sí, digamos, el problema para atacar estos mecanismos que, digamos, han deteriorado la confianza y han acabado con un poco de la sociedad, con un poco de instituciones, porque no es raro escuchar que, pues, imagínese uno ver que instituciones que investigan la corrupción, que dan justicia, estén involucradas y tengan cifras tan altas de corrupción, cifras tan altas de cosas que no deben pasar, por ejemplo, que abuso laboral, cosas que no deben pasar. Entonces es muy difícil, digamos, no solamente confiar en las instituciones y en la política, en los representantes elegidos popularmente, en la representación participativa. Es muy difícil porque básicamente el político que se elija, que se postule a la política nacional, básicamente todos van a tener, por lo general, es muy común entender que todos van a ir por un compromiso o van a ir por unos ideales que ya básicamente están comprometidos. Entonces, estos ideales que ellos ya básicamente son individuales o son para un grupo muy pequeño. Lastimosamente, la democracia no solamente se ha basado en ese tema de llegar a gobernar para algunos poquitos, sino que lastimosamente
se ha pasado de eso, que pues obviamente casi históricamente ha sido así, al irrespeto, a la falta de humanización, a la falta de altura en temas políticos, que es muy difícil verlos. Por ejemplo, uno quisiera ver, digamos, una oposición más, sea de cualquier factor, de cualquier partido o de izquierda, derecha, que sea seria en el sentido de que cuando, digamos, haga una oposición sea responsable, más que todo en el tema del engaño, porque es que vemos que la gente, la oposición sea izquierda, derecha, porque ha ocurrido, siempre van a atacar a los gobiernos con mentiras, con falacias, todo esto, digamos, ha creado un entorno totalmente de incertidumbre, de polarización, que día tras día en América aumenta. Por ejemplo, en Brasil, el tema de la elección de Lula da Silva, vemos que en Brasil quedó el país dividido totalmente. Colombia también quedó dividido. Países latinoamericanos que últimamente sus elecciones, sus últimos gobiernos que han llegado al poder, digamos, sea izquierda o derecha, han ganado por un trecho de porcentaje muy reñido. Entonces todo eso hace que la democracia se siga digamos, distorsionando, y fuera de eso, más cuando, digamos, tenemos una posición irresponsable. Entonces todo eso hace que la democracia empiece a perder su efecto en tema de confianza. Básicamente, pues este sería el análisis que quería plantear. En el trabajo escrito di una explicación acerca de estos términos. El tema también está planteado en algunas actividades, la comparación de países, sistemas políticos, en las demás fases. Traté de tomar en cuenta todo esto. Agradezco el espacio y pues básicamente esto era lo que quería plasmar en esta actividad. Muchas gracias.